Bueno, vamos a charlar con Cristian Lamesa, analista geopolítico. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer. Hola Pablo, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien. Cristian, bueno, vamos a charlar un poquitito de lo que parece ser, según algunos análisis, una crisis inevitable en cuanto a los gasoductos para Europa. Si analizamos algunas de las amenazas que se han presentado por parte de Rusia, ¿no? Sí, el tema es delicado porque, discúlpame Pablo, vos sabés que estoy escuchando mi propia voz, ¿se podrá? Ahí lo vamos a tratar de solucionar, Cristian. Buenísimo. Ahí vamos a tratar de acomodarlo. Estamos charlando con Cristian Lamesa, analista geopolítico, para tratar de solucionar la situación. Ahí cortamos y nos volvemos a comunicar. Rodri, ¿puede ser? Ahí nos vamos a ubicar con Cristian Lamesa. Bueno, tratando de entender un poco lo que sucede con esta situación que se vive en Europa, precisamente con los gasoductos, Agus. Claro, con la guerra que ya lleva más de 2 meses, que empezó el 25 de febrero, Togali, Rusia e Ucrania, y bueno, ¿qué pasaría con la crisis de gas que interrumpiría varios países de Europa? Cristian, ¿cómo estás? ¿Ahí nos escuchás? Ahí mejora un poco. Perfecto, sí. Te escuchamos perfecto. Cristian, decíamos, bueno, esta situación que se vive allí, que por ahora son solo amenazas, pero puede generar una complicación mayor con respecto a los gasoductos. Sí, el tema de los gasoductos es bastante complejo, porque ahí se da nuevamente una situación de doble vara, ¿no? Porque mientras que Europa, casi en su totalidad, ha puesto un sinnúmero de sanciones a la Federación Rusa, estas sanciones son selectivas y, por ejemplo, las cosas que ellos necesitan, porque si no está en juego la supervivencia misma de los países, porque quedarse sin el gas ruso para, por ejemplo, Alemania, Polonia, otros lugares de Europa Oriental, representaría no solo una situación catastrófica para la población civil, sino inclusive una situación que pondría en jaque a la propia industria, por ejemplo, de Alemania. Entonces, la situación que se da acá es bastante compleja y particular, porque yo recuerdo cuando estaba prácticamente listo para entrar en función el gasoducto Nord Stream 2, sí, que llevaría el gas desde Rusia hasta Alemania directamente por el lecho del mar Báltico, se hicieron un montón de presiones para que esto no terminara sucediendo, por intereses básicamente de la industria gasífera y de energía de Estados Unidos. El tema es que Europa se pliega, ¿no?, a estas acciones de Estados Unidos, a mi modo de ver, provocando esta situación en Ucrania, y el tema fundamental es que Europa pone en juego su propia sostenibilidad energética. ¿Y por qué digo esto? Porque justamente Europa, al ponerle estas sanciones, podrían tomarse como una provocación, a lo cual Rusia hay que tener en cuenta que en ningún momento en la práctica tomó el hecho de cerrar la canilla del gas, como se dice habitualmente, como una herramienta política, cuando Estados Unidos decía, previo a la situación que se está viviendo en Ucrania, que era un riesgo para Europa y que Rusia, a través del gasoducto Nord Stream 2, iba a usar como una herramienta geopolítica el gas. Esto hay que decir que nunca sucedió, es más, hasta el día de hoy se siguen proveyendo con gas ruso. ¿Cuál es la modificación en la situación en este momento? Que Rusia tomó la determinación hace algo así como un mes, algo más de un mes, de decirle a sus clientes que le tenía que hacer los pagos en rublos. ¿Esto por qué es tan importante y determinante? E inclusive creo que a toda la gente la sorprendió, ¿no?, a todos los analistas. Porque justamente es una forma de recibir el pago por el gas que ellos nunca dejaron de mandar. Entonces, la idea de Europa es un poco particular porque sería algo así como,
yo te genero una prohibición de los medios de comunicación en Europa. Se prohibió Sputnik, RT. Se le provee de armas a Ucrania para extender una guerra que se sabe que no hay forma de que Ucrania la gane. Claro. No se hizo ninguna colaboración para llegar a un acuerdo de paz y este estatus de neutralidad que pide Rusia. Hay una suspensión de las relaciones comerciales entre Europa y Rusia, bloqueo de los bancos rusos, toda una serie de medidas, y cuando Rusia dice, bueno, a partir de este momento páguenme en rublos, dicen que esto es un chantaje o una amenaza de Rusia. Es sinceramente la única forma que considera Rusia que puede seguir brindándoles el gas y recibir el pago, lo cual siempre es de rigor que cuando uno compra algo recibe un pago a cambio. Parecería que Europa, montado en cierta soberbia que creo que mostró históricamente el viejo continente, pretende que Rusia les dé el gas. Sí. Ellos paguen en cuentas en bancos europeos que automáticamente quedan bloqueadas y dinero que no llega a Rusia. Entonces justamente por eso la medida realmente muy inteligente de parte del presidente ruso de decir, bueno, a partir de ahora me van a pagar en rublos, claro, y esa operación la van a poder hacer con euros, pero a través de una cuenta en Rusia, en Gazprom Bank, que curiosamente, ustedes fíjense cómo está doble moral, ¿no? De Europa. El Gazprom Bank y el Sberbank son prácticamente los dos únicos bancos rusos que no fueron excluidos del sistema SWIFT, o sea, porque es como que Europa, de vuelta, vuelvo a decir, toma un montón de medidas hostiles hacia Rusia y al mismo tiempo dice, bueno, por acá dejamos para que nos sigas mandando el gas y te lo paguemos, pero claro, al hacerlo antes a través de cuentas europeas que derivaban al Gazprom Bank y al Sberbank, ahora, o sea, en ese momento ellos que hacían, congelarlas automáticamente, trabar los pagos. Bueno, Putin lo que dice es, me pagan en rublos o no les vamos a seguir brindando el gas de forma gratuita. Y aparentemente ya los dos primeros países que están en esta situación del corte del suministro son Bulgaria y Polonia, pero curiosamente Polonia sigue recibiendo gas, solo que el gas ruso lo recibe de parte de Alemania, o sea, en vez de comprarle el gas ruso a Rusia, sí, se lo compra Alemania, Cristian, o sea que es todo una parafernalia. Estas amenazas con la presencia de la OTAN, con una presencia que ya parece tal vez un poco más instalada de parte de los Estados Unidos, ¿ya se puede transformar en realidad estas amenazas que se presentan en Rusia y para con Rusia podemos o estamos frente a un cambio importante de escenario en este conflicto? Son varios los escenarios que se están barajando. Por un lado hay algo que a mí me parece muy riesgoso, que sigue viniendo de la mano de Polonia, y es estas conversaciones que están teniendo con Washington para tener el aval y ocupar como supuestamente grupos de paz, pero yo creo que sería una anexión solapada de la región occidental de Ucrania, que tenemos que recordar, bueno, yo en mi libro lo trato extensamente, como después de la Primera Guerra Mundial, Polonia ocupa toda esa parte occidental de Ucrania, hasta la Segunda Guerra Mundial. Ese es un escenario que, bueno, sería bastante riesgoso porque ya dijo Rusia que ante una intervención de este tipo en territorio ucraniano van a reaccionar de forma fulminante. Después yo creo, como creo que hemos hablado en otras oportunidades, que lo riesgoso de este caso es que en cierta medida todos se juegan la supervivencia, Estados Unidos también, entonces por eso creo las declaraciones, por ejemplo, del secretario de Defensa cuando dijo que ellos querían ver arrodillada a Rusia. Sí. O sea, hay una escalada muy fuerte y yo creo que tiene que ver con que al final del día Estados Unidos, si pierde su hegemonía mundial, ya sea por el tema del dólar, ya sea por el tema de que prevalezca esta posición de Rusia, que sabemos que después de Rusia viene China, si triunfa Estados Unidos, entonces es muy complejo, porque por un lado está la supervivencia de Estados Unidos como ese poder hegemónico mundial unipolar,
y por el otro lado está la concreta supervivencia de Rusia, que ellos se sienten amenazados, y la verdad que con la escalada verbal de algunos líderes europeos es bastante creíble. Bien, bien, bien. Cristian, recién decías que varios analistas se sorprendieron cuando pidieron que se pagara el gas en rublos porque los contratos estaban firmados que se pagaran en euros o dólares estadounidenses. ¿Por qué fue esa sorpresa? Bueno, primero, Agostina, un gusto estar hablando con vos también. Bueno, lo que pasa es que nosotros por ahí en Occidente tenemos una mentalidad en la cual tenemos naturalizado, ¿no?, que el dólar no tiene discusión. Y que realmente el presidente Putin haya tomado esa medida que redundó en una fortaleza del rublo, que hoy estaba viendo la cotización, está a 72 rublos por dólar. Cuando yo llegué a Rusia ya por fin de diciembre del año pasado estaba a 75, o sea que hoy está inclusive más fuerte que antes de la operación, el rublo. Yo creo que nos sorprendió a muchos porque eso fue justamente una apuesta a la soberanía del país a través de la moneda, a fortalecerlo. Nosotros sabemos que desgraciadamente tenemos una historia horrible en cuanto a la falta de fortaleza de nuestra moneda. Esto obviamente que no es azaroso, sino que también el presidente Putin la avaló al rublo en oro, en reservas de oro de cientos de miles de millones que tienen de dólares en oro, y aparte esto de darle más fuerza a través de exigir el pago en rublos del gas. Entonces, obviamente, yo creo que, sinceramente, de vuelta, montados en cierta soberbia que tiene Estados Unidos y Europa, de acuerdo a que sus monedas son las monedas más fuertes del mundo, esto fue una medida sorprendente, ¿no? Yo creo que es un as en la manga que no esperaba nadie. Bien, Cristian. Bien, Cristian. Gracias por este ratito. Hasta la próxima. Un placer, como siempre. Antes de despedirte, ¿cómo ubican tu libro al que recién hacías referencia? Bueno, gracias por la mención, Pablo. Mi libro lo pueden encontrar en Mercado Libre. Ponen en el buscador La paternidad del mal y lo van a encontrar fácilmente. Y la verdad que creo que cada día que pasa, y con esto que mencionaba, por ejemplo, de la pretensión de Polonia de entrar en la parte occidental de Ucrania, es muy loco cómo se repiten las cosas históricas, y eso mismo pasó hace algo más de 100 años y terminó derivando en la tremenda tragedia que fue la Segunda Guerra Mundial. Así que siempre la historia analizada creo que es una buena brújula para no perdernos, Pablo. Cristian, gracias como siempre, hasta la próxima. Un abrazo enorme, compañeros. Hasta luego.